Janet Jara sale al ataque en el debate presidencial y José Antonio Kast responde sacando al pizarrón el caso convenios. El gobierno blinda la asignación de 17 millones para Boric cuando deje la moneda. Terror en Tiltil, un asalto muy violento a un bus con 28 turistas argentinos marca la pauta. La justicia peruana envía a la cárcel a los expresidentes Castillo y Vizcarra. Y el final de Stranger Things colapsa los servidores de Netflix. Así parte el día. Este es el Shot de hoy viernes 28 de noviembre del 2025. Bienvenidos a El Shot con Juan Manuel Astorga. El debate presidencial, organizado entre otros por el Hogar de Cristo, se transformó rápidamente ayer en el episodio más áspero de la campaña de segunda vuelta. Lejos de ser un foro de ideas programáticas, el encuentro estuvo marcado por una disposición táctica evidente desde el primer minuto. La decisión de Janet Jara de salir a buscar el enfrentamiento directo. Abandonando cualquier tono de mesura, la candidata oficialista desplegó una estrategia insistente para acorralar a José Antonio Kast en cada intervención, interrumpiendo incluso sus respuestas y emplazándolo reiteradamente, con el objetivo de forzar contradicciones en su discurso o bien evidenciar vacíos en su programa de gobierno. Esta dinámica de tensión constante tuvo su primer punto álgido en la discusión sobre la realidad social. Janet Jara defendió con firmeza las cifras oficiales de pobreza, argumentando que la gestión del actual gobierno ha logrado contener la desigualdad y reducir la pobreza estadística pese a las dificultades económicas globales. Sin embargo, José Antonio Kast impugnó esta lectura, acusando una desconexión total con la realidad de la calle. El republicano argumentó que las planillas del Excel no reflejan el empobrecimiento real de la clase media y los sectores vulnerables, golpeados por una inflación acumulada y un estancamiento que, a su juicio, ha precarizado la vida diaria de los chilenos más allá de lo que digan las encuestas. El cruce subió de tono cuando Janet Jara intentó cuestionar la coherencia política del sector de su adversario. Fue en ese momento en que Kast activó su contraofensiva, sacando a la pizarra dos nombres que golpean la línea de flotación ética de la moneda: el caso Convenios y la situación del ex subsecretario Manuel Monsalve. Kast usó estos episodios no como un tema judicial, sino como un argumento político para neutralizar el discurso de Jara sobre la gestión del Estado, recordándole las crisis de probidad que han marcado a su administración. Incluso la figura de Don Francisco salió al ruedo como un dardo político cuando se le recriminó a Kast su negativa a participar en el programa del animador, usándolo como ejemplo de su supuesta falta de voluntad de diálogo. Pero bueno, la ofensiva de Janet Jara no se detuvo ahí. La candidata abrió un duro flanco acusando a Kast de promover en la práctica una puerta giratoria en la frontera norte. Según la candidata, las recetas del republicano carecen de viabilidad y no frenan el problema de raíz, aprovechando el punto para exigir una transición democrática en Venezuela como única salida real a la presión migratoria que afecta a Chile. La estocada más directa y personal llegó cuando Jara cuestionó frontalmente la promesa de mano dura y el liderazgo del candidato. Lo emplazó duramente por mantener en su círculo de hierro a dos personas corruptas, dijo, lanzando una pregunta que buscó ser letal para la credibilidad de Kast. ¿Cómo pretende imponer orden y probidad en el país a alguien que no es capaz de limpiar a su propio comando? El trasfondo de esta agresividad revela la urgencia táctica del oficialismo. Más allá de los temas puntuales, el diseño de Jara buscó instalar una duda moral sobre su contrincante a pocos días de la elección. El objetivo ya no era solo movilizar a la base propia, sino que dinamitar la credibilidad de Kast ante los indecisos, intentando frenar cualquier traspaso de votos desde el centro hacia la derecha mediante el ataque personal directo. El saldo de este último cara a cara deja un escenario polarizado al extremo, mientras Janet Jara quemó sus naves apostando al ataque para descontar la ventaja de las encuestas. José Antonio Kast optó por resistir y devolver los golpes apuntando a las heridas abiertas del gobierno. Fue un debate donde la propuesta de futuro quedó sepultada bajo el peso de las recriminaciones del presente, confirmando que la segunda vuelta se va a definir más por el rechazo al adversario que por la adhesión a un proyecto país. En otro tema, el gobierno logró una victoria legislativa clave al salvar los recursos que va a recibir Gabriel Boric una vez que deje la moneda. En medio de la discusión del presupuesto que ya se aprobó, el Ejecutivo consiguió que se rechazara la indicación opositora que buscaba eliminar las asignaciones para exmandatarios. Esto asegura que el actual presidente podrá acceder a fondos de hasta 17,6 millones de pesos mensuales, una suma que contempla tanto la dieta, equivalente a la de un senador, como los gastos de funcionamiento.
Para entender el destino de estos dineros basta mirar la rendición de cuentas actual de Eduardo Frei, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet. Los expresidentes usan esta asignación para financiar la operación de su actividad pública, cubriendo ítems específicos como el arriendo de oficinas, el pago de gastos comunes y fundamentalmente la contratación de asesores y personal administrativo. Con esta votación se mantiene el estatuto que garantiza el soporte estatal para los ex jefes de Estado, pese a la presión por recortar estos privilegios. Aunque se logró preservar la dignidad institucional del cargo, la discusión dejó una herida política abierta. En un contexto de profunda desconfianza hacia la élite, blindar estos beneficios vitalicios alimenta inevitablemente el discurso contra la casta política, transformando lo que debería ser una política de Estado en un privilegio difícil de justificar ante la ciudadanía. Probablemente una forma de equilibrar el debate sería conservar la figura de financiar a los expresidentes, pero cuyos gastos sean auditados públicamente. Un violento asalto interrumpió el viaje de un bus con turistas argentinos en Tiltil, dejando a 28 víctimas y un saldo de terror que golpea la imagen país. Delincuentes armados interceptaron la máquina en plena ruta, golpearon a los conductores y desvalijaron a los pasajeros que venían en un tour de compras hacia la capital. El hecho expone la vulnerabilidad de las rutas turísticas frente al crimen organizado. El dueño del bus denunció que Carabineros se demoró 2 horas en llegar, un dato que agrava la sensación de desprotección en zonas periféricas. No fue un robo al azar. El botín de 24 millones de pesos sugiere que las bandas manejan información precisa sobre estos recorridos comerciales. Y el caso vuelve a instalar preocupación por la seguridad en rutas interurbanas, donde bandas organizadas han ampliado su radio de acción. Mientras algunas víctimas evalúan volver a Argentina, el asalto confirma que la inseguridad vial ya no distingue fronteras y amenaza con frenar el turismo de compras trasandino. Los principales gremios empresariales del país entregaron su hoja de ruta para el próximo año y el diagnóstico es más bien cauto. Se avecina un año, dicen, de bajo dinamismo y alta incertidumbre. En el seminario anual de proyecciones, los líderes del sector privado coincidieron en que la economía chilena sigue atrapada en una marcha lenta, incapaz de despegar con fuerza y sin cambios estructurales. La alerta central no fue solo numérica, sino que política. El mundo empresarial hizo un llamado perentorio a acelerar reformas urgentes, apuntando específicamente a la necesidad de modernizar la institucionalidad económica y a destrabar la inversión, que sigue siendo el talón de Aquiles del crecimiento. Si uno desglosa las cifras, el panorama es desigual. Mientras la minería, por ejemplo, y la construcción muestran señales de repunte, el agro enfrenta proyecciones de caída, confirmando que la recuperación no está llegando a todos por igual. El mensaje de fondo es bastante claro. Sin certezas jurídicas ni un shock de eficiencia en los permisos, 2026 podría ser otro año de transición mediocre en lugar del despegue que el país tanto necesita. Una buena noticia para los afiliados más conservadores de las AFP. El Fondo E está cerrando su mejor año desde la creación del sistema de los multifondos. Tras temporadas de pérdidas, la renta fija ha logrado una recuperación robusta, entregando un respiro financiero a quienes están a las puertas de su jubilación. En paralelo, la reforma de pensiones recibió un fuerte respaldo técnico desde París. La OCDE publicó un informe donde destacan los cambios propuestos en Chile al sistema de pensiones, estimando que la tasa de reemplazo, o sea, el porcentaje del sueldo que se recibe como pensión, daría un salto significativo, quedando muy cerca del promedio de los países desarrollados. Estos dos acontecimientos podrían fortalecer la confianza en el sistema previsional, cuestionado políticamente en estos años. El mensaje de la OCDE plantea que la fórmula técnica chilena es correcta al proyectar que el sistema mixto permitiría, por fin, mejorar las jubilaciones futuras. Dos gigantes del consumo masivo sufrieron derrotas clave en tribunales esta semana. Primero, la marca de bicicletas Oxford perdió su demanda contra Walmart Chile por un millonario negocio fallido durante la pandemia. La justicia desestimó la acusación de incumplimiento contractual que alegaba Oxford, cuestionando la falta de pruebas claras sobre los plazos de entrega que la empresa exigía para el stock no vendido. Según Oxford, Walmart se negó a recibir las bicicletas. Habrían llegado posteriormente a la fecha acordada. La sentencia cierra un caso que reflejó las tensiones comerciales surgidas en plena crisis sanitaria cuando la demanda por productos deportivos se disparó y luego cayó abruptamente. Y en paralelo, la Corte Suprema puso fin a la disputa de Carosi contra Master Foods.
El máximo tribunal rechazó la demanda por competencia desleal que cuestionaba el famoso eslogan, ¿se acuerdan ustedes? 8 de cada 10 gatos prefiere Whiskas. Bueno, el fallo determinó que la frase no identifica a un competidor específico ni engaña al consumidor, validando una de las campañas más icónicas del mercado y revocando la sentencia previa que había favorecido a Carosi. Ambos casos confirman que, en la guerra comercial, no basta con tener una marca fuerte para ganar ante la justicia. Internacional. Y en la crónica internacional, la justicia peruana escribió un nuevo capítulo en su dramática historia de inestabilidad, condenando a 2 expresidentes en menos de 24 horas. Pedro Castillo recibió una sentencia de 11 años y 5 meses de prisión efectiva por los delitos de rebelión y abuso de autoridad, sellando el destino de su fallido intento de golpe de Estado en diciembre del 2022. La Corte fue implacable al sancionar el quiebre del orden constitucional. Y casi en paralelo, el Poder Judicial sentenció a 14 años de cárcel a Martín Vizcarra por el caso Lomas de Hilo, acreditando que recibió sobornos millonarios a cambio de obras públicas cuando era gobernador regional. Estos fallos confirman lo que podríamos decir es la maldición de la Casa de Pizarro, el Palacio Presidencial. Desde Fujimori hasta hoy, casi todos los exmandatarios han terminado procesados, prófugos o tras las rejas. Uno incluso se suicidó. Estas condenas evidencian una crisis sistémica donde la corrupción y el caudillismo parecen endémicos, dejando a la democracia peruana atrapada en un ciclo donde la cárcel es el destino final habitual de quien porta la banda presidencial. Una alerta sanitaria global se encendió desde Estados Unidos tras confirmarse la primera muerte en el mundo de una persona infectada con la cepa H5N5 de la gripe aviar. La víctima, un residente adulto del estado de Washington con enfermedades de base, habría contraído el virus tras tener contacto directo con aves de corral infectadas en su hogar. Aunque las autoridades subrayaron que el riesgo para la población general sigue siendo bajo al no haber evidencia de transmisión entre humanos, esta muerte marca un hito preocupante en la evolución del virus. Hasta ahora, esta variante solo afectaba a animales. Su salto letal a un ser humano obliga a repensar la vigilancia epidemiológica. El caso confirma que la barrera entre especies es cada vez más frágil, exigiendo mayor control en la interacción con la fauna avícola para evitar que una rareza biológica se convierta en una amenaza masiva. La expectativa por el final de Stranger Things superó la capacidad de Netflix. El estreno de la última temporada de la serie provocó un colapso masivo en los servidores de la plataforma, dejando el servicio caído por varios minutos a nivel global. Apenas se liberaron los nuevos episodios, miles de usuarios en redes sociales reportaron pantallas de error y tiempos de carga infinitos, confirmando que la demanda simultánea rompió las previsiones técnicas de la compañía. Este apagón no es nuevo, pero sí histórico por su magnitud, y refleja el poder de convocatoria de una de las franquicias más grandes de la década, capaz de saturar Internet con un solo lanzamiento. Aunque el servicio se restableció rápidamente, el incidente valida la ansiedad mundial por el desenlace de la historia de Eleven y sus amigos, transformando una falla técnica en la mejor campaña de marketing posible para el cierre de esta saga. Y en el flashback de un día como hoy, 28 de noviembre, en 1818, en Chile, el almirante Thomas Cochrane arribó a Valparaíso, un hito importante en la consolidación naval de nuestra independencia. En 1942, un día como hoy, se produjo en Boston el incendio del club nocturno Coconut Grove, una tragedia que dejó 492 muertos y marcó un antes y un después en las normas de seguridad en los lugares de espectáculos. Un día como hoy, en 2014, el mundo de habla hispana se detuvo con la muerte de Roberto Gómez Bolaños, Chespirito. Para Chile, donde el Chavo del Ocho es casi una religión, fue un día de luto nacional no oficial. Se nos chispoteó la risa ese día. Y en 2016 se produjo un dolor que cruzó la cordillera. El avión que transportaba al equipo brasileño chapecoense se estrellaba en Colombia rumbo a la final de la Copa Sudamericana. El Mundial de Fútbol, incluido Chile, se unió en un homenaje conmovedor bajo el lema Forza Chape. Y un día como hoy, en 2010, murió Leslie Nielsen, el rey de la comedia absurda, el hombre que nos enseñó que se puede tener el pelo blanco, cara seria y hacernos llorar de risa. El doctor de ¿Y dónde está el piloto? Atentos con varias cosas que van a ocurrir en las próximas horas. Esta mañana el INE va a entregar los resultados de la Encuesta Nacional de Empleo del periodo agosto-octubre del 2025.
Hoy comienza el Black Friday, se mantiene hasta el 1 de diciembre. Y esta noche a las 10 se realiza la obertura de la Teletón con la asistencia del presidente Gabriel Boric y los candidatos Janet Jara y José Antonio Kast. Este fue el Chot de hoy viernes 28 de noviembre del 2025. La necesaria dosis diaria de actualidad. Nos juntamos el próximo lunes. El Chot con Juan Manuel Astorga.